Mi Dios es soberano. Ese es el título que vamos a desarrollar el día de hoy. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La soberanía de Dios, hermanos, está reflejada en toda la Biblia. Cuando nosotros vamos desde el primer versículo, ya vemos la soberanía de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto, ya está. Hay una declaración de soberanía, porque podemos ver que Dios no le pidió permiso y le dijo: oye, ¿quién me va a aconsejar? ¿Qué hago ahora? No, nadie le dijo: oye, ¿no sería bueno que hagas los cielos y la tierra? Nadie le dijo: sería bueno que de repente hicieras unas cuantas plantas por ahí, quisieras cerros. No vemos en nada. Entonces podemos ver la soberanía desde el primer versículo, que Dios, de manera soberana, luego vamos a ver la definición, Él decide crear los cielos, la tierra, el universo, por su sola voluntad. Lamentablemente, un mal entendimiento de lo que significa la soberanía de Dios ha creado un temor en muchos creyentes, en muchos cristianos, sobre o respecto a lo que es la soberanía de Dios. Por otro lado, también tengo que decirles y ser bastante claro que la soberanía de Dios va a atentar siempre contra el corazón orgulloso del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere hacer lo que él quiere. Y es verdad que muchas veces el hombre hace lo que él quiere, pero hasta cierto límite, porque el que le pone los límites es Dios. El orgullo del corazón del hombre muchas veces ha buscado diferentes artificios para poder quitar o desterrar de la Biblia que Dios es soberano. Muchos niegan incluso la soberanía de Dios. Pero ¿sabe qué? Ningún intento no ha tenido ni va a tener éxito en quitar o en querer eliminar la soberanía de Dios. Cada página de la Biblia nos habla de la gran soberanía de Dios. Desde la creación que mencioné hace un momento hasta la salvación, Dios es soberano. Porque nadie le dijo a Dios: ¿sabes qué? ¿Qué tal si para salvar a esos pecadores que están por ahí perdiéndose, pues mandas a tu hijo? Nadie le dijo. Eso ya estaba desde antes de la fundación del mundo. El plan de Dios, en una oportunidad, hace algún tiempo ya, predicaba: Dios no tiene plan B, ¿sí recuerdan? Porque el plan de Dios es único y ese plan se va a cumplir por encima de tus deseos y mis deseos, por encima de tus anhelos y mis anhelos. Pero quiero que sepas, no lo hace de una manera como un tirano lo hace, sino que Él en su soberanía hace como Él decide, pero siempre pensando en hacer lo mejor para ti y para mí, aunque inicialmente no lo entendamos. Eso es soberanía de Dios. Muchas veces decimos: si Dios es soberano, ¿por qué permite esto, aquello y lo otro? ¿O por qué permite que yo esté pasando esta situación o esta circunstancia? ¿Han escuchado eso? O tal vez hemos razonado así. Si Dios es soberano y tan poderoso, ¿por qué? Y a veces nosotros, en lugar de poder confiar en la soberanía de Dios, comenzamos como que a renegar tal vez un poquito por las circunstancias. En una oportunidad un hombre encontró un capullo de una mariposa. ¿Sí conocen los capullitos? Y comenzó y lo llevó a su casa y comenzó a observarlo. Lo observó por bastante tiempo y parecía que ya la mariposa iba a salir. Y apenas un orificio muy pequeñito tenía y estaba tratando de salir esta oruga que se ha convertido en mariposa. Y entonces, y lo ve que hace esfuerzos hasta que un momento como que se cansa
y se queda tranquilo. Y el hombre dice, lo voy a ayudar. Creo que no puede salir. Bien, va y trae una tijera y le corta un poquito y le hace más grande el hueco. Y entonces ve que la mariposa sale, pero tiene así la panza inflada y las alas todas dobladas. Y entonces lo único que hace esa mariposa, una vez que tuvo esa libertad, lo único que hizo es comenzar a girar en círculos, porque no podía, no tenía fuerzas en las alas. Porque estaba deforme, no tenía el cuerpo de una mariposa para poder volar. Él pensó en su bondad ayudar a la mariposa. Él creyó que lo que estaba haciendo era lo mejor para poder ayudar a esa mariposa. Esperó por algún tiempo que se desinflamara su cuerpo y no pasó eso. Esperó que las alas comenzaran a desdoblarse para que comenzara a elevar el vuelo y tampoco pasó. Seguía dando círculos. Las alas dobladas, simplemente nunca pudo volar. Este hombre pensó que su sabiduría y su bondad eran más alta y mejor que la sabiduría que Dios había creado a la mariposa. ¿Se da cuenta? Pensó. Él no entendió un principio que Dios había establecido en su sabiduría. Que ese capullo tenía la resistencia exacta. ¿Para qué? Para que cuando haga fuerza, toda la inflamación que tenía eran realmente grasas que tenían que subir de manera normal y natural. Al tratar de impulsarse hacia afuera, eso salía y se iban hacia las alas para que las alas pudieran estirarse y también agarrar fuerza. No entendió eso, pero es la naturaleza, es Dios quien hizo en su sabiduría de esa manera. De tal manera que cuando se impulsa para salir, la grasa que tiene en todo el cuerpo, todo eso va a las alas y eso hace que las alas se extiendan. Eso hace que las alas agarren fuerza. Pero cuando le abrió el agujero para que la mariposa saliera, nunca la grasa subió a las alas y se quedó de esa manera. Así es el hombre que piensa que su sabiduría es más grande que la sabiduría de Dios y se olvida que la palabra es clara cuando nos dice: tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, porque así como los cielos son más altos que la tierra, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Y podríamos decir, y mi sabiduría es mucho más grande que tu sabiduría. Cuando nosotros, si regresamos a la mariposa, podemos ver que para que la mariposa pueda volar realmente, solamente era posible a través de una dificultad, a través de una lucha, la cual muchas veces nosotros queremos eludir, olvidándonos que Dios, si nosotros pasamos una lucha, una circunstancia, una enfermedad o cualquier otra vicisitud en la vida, es porque Dios en su soberanía lo está permitiendo para tu bien. La Biblia dice que todas las cosas obran para bien. El problema es que a veces el no entenderlo a primera mirada, entonces como que las cosas no van bien. Y yo quiero hacerte recordar que tal vez puedas estar como la mariposa. Y que Dios en su soberanía permite esa situación que de repente te va a oprimir, pero después de ello vas a poder levantar las alas y volar como la mariposa. Dios en su soberanía lo permite, lo ha permitido y seguirá permitiendo, porque es a través de ello que nuestro carácter va siendo perfeccionado. Es a través de las situaciones que nuestra vida va siendo santificada. Es a través de estos obstáculos que Dios permite en su soberanía, porque Dios también puede eliminar todos los obstáculos de una sola. Claro, evidentemente que sí. Pero en su soberanía Él sabe qué obstáculo corresponde a cada uno, a pesar que todos somos seres humanos. Eso es la soberanía de Dios.
nosotros no podríamos crecer sin haber pasado justamente estas dificultades. Por tal razón, debemos entender que todas las cosas que podrían pasarnos a los hijos de Dios, Dios lo permite en su gran soberanía, en el entendimiento de que es lo mejor para nosotros. La soberanía, de hecho, les decía al empezar, es un tema bastante controversial y polémico, pero a la vez es revelador y a la vez yo espero que traiga consuelo a nuestras vidas al terminar el día de hoy. Esta doctrina de la soberanía nos enseña quién es Dios, cómo es Él y por qué hace las cosas como Él las hace. ¿Por qué Dios permite el frío si pues sabe que no nos gusta? Bueno, el frío también tiene sus ventajas. ¿Cuál ventaja si lo único que me hago es agripar? Bueno, mata a otros virus que están en el ambiente. Eso es una ventaja. Entender la soberanía de Dios, lo que va a hacer, ¿sabe qué? Es que nuestra confianza esté más sólida, porque nos permite conocer más profundamente a Dios. El hecho que Dios sea soberano, nuevamente repito, no significa de ninguna manera que Dios sea un tirano. Son muy diferentes. Un tirano es un hombre que tiene poder y hace todo para su propio beneficio únicamente. Impone cosas porque quiere tener subyugado a todos, y Dios no es así. Así que con esto en mente vamos a introducirnos en este tema. Mi Dios es soberano. Y quiero para esto dividirlo, esta enseñanza, en dos partes. En primer lugar, vamos a hablar de entendiendo la soberanía, y en segundo lugar voy a hablar aprendiendo a descansar en la soberanía de Dios. Dios es un ser confiable. ¿Por qué es confiable? Porque sus promesas las ha cumplido. Absolutamente todas las promesas. Es un Dios lleno de misericordia, porque cuando nosotros estábamos caminando sin rumbo, camino casi corriendo al infierno, Él tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo. Vemos misericordia. Así que entendiendo que nuestro Dios es confiable, es incapaz de hacer injusticias y es misericordioso, con esto en mente yo creo que podemos abordar este tema sin mayores preocupaciones. Dios hace lo que Él quiere y el hombre hace lo que quiere, pero ¿sabe qué? Pero Dios ha establecido los límites, porque de otra manera Él no sería soberano. Dios hace lo que quiere, usted también, pero ¿sabe hasta dónde va a ir usted? Hasta donde Dios le ha puesto el límite, porque el que manda es Él. Si Él no hubiera puesto límite, entonces no sería soberano, porque haríamos todo, pero Él puso los límites. ¿Y dónde dice el pastor? Bueno, vamos al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24. Fíjense, 24 en adelante. Dice, Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor, Kyrios, esa palabra, no, está por encima de todo, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Les ha prefijado el orden de los tiempos. No vas a poder hacer antes de lo que Dios ha destinado. No, el próximo, este 2018 va a hacer esto, aquello y lo otro. Y Dios dice, no, todavía. Puedes hacer todo lo que quieras y los esfuerzos que quieras y no se da, porque Él es soberano. Y no, voy a hacer esto. Y Dios te dice, hasta acá nada más, este es tu límite, porque Él es soberano. ¿Te das cuenta? O sea, qué extraordinario. Qué maravilloso. ¿Por qué? Porque así como una madre tiene cuidado de un bebé que de repente tiene una casa de 2 pisos y el bebé dice, yo me quiero bajar por la escalera, y la mamá dice, no te bajes.
Y el bebé dice, en su razonamiento tan pequeño, dirá, mi mamá me odia, no quiere que yo baje. ¿Verdad? Eso piensa un bebé. Y se pone a chillar. ¿Por qué? Porque quiere bajar. Y la mamá le dice, no te bajes, porque te puedes caer. Y muchas veces nosotros, cuando Dios dice, no vayas allá, es que Dios no quiere, o sea, me está impidiendo. No, no, al igual que la mamá te está cuidando. Porque la mamá sabe por qué no debe bajarse un bebé. ¿Sí o no? Claro, igual Dios sabe por qué no tienes que hacer esto, aquello o lo otro. Entonces Dios te pone límites. No es porque te odia, sino porque te ama y me ama. ¿Sí captamos eso, hermanos? Qué interesante, ¿no? Ahora, vamos a la definición de esta palabra soberano. Soberano del latín superanus, que dice que ejerce, esto es lo que dice el diccionario, que ejerce o posee autoridad suprema e independiente. Es decir, que él tiene autoridad independiente, a él nadie, no le va a rendir cuentas a nadie. La segunda definición dice, es un adjetivo de elevado, excelente, es decir, que nadie lo supera. Es decir, ser soberano se define, por ejemplo, como aquel pueblo, nación o rey que tiene el derecho de elegir sus leyes, de elegir sus gobernantes y que le sea respetado su territorio. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, México es soberano. Guatemala no puede venir y decir, ¿saben qué? Hagan una ley para esto. No puede, porque México es soberano. Es independiente. Ahora, yendo a la definición en el diccionario bíblico Vine, ¿no? Define a soberano como amo, señor, poseyendo una autoridad suprema. Eso es soberano. Quisiera que me acompañen a Hechos, capítulo 4, versículo 24. Donde hay un reconocimiento de Dios como soberano. Dice, Hechos 4:24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Decir que alguien es soberano es decir que él tiene toda autoridad para hacer o para dejar de hacer sin que nadie le tenga que imponer. Un soberano establece las leyes para su pueblo, establece las leyes para su nación o su territorio y nadie puede siquiera opinar sobre su gobierno. Si en estos tiempos alguien viene y quiere opinar sobre lo que está haciendo acá el gobierno, no puede. ¿Por qué? Se está entrometiendo en algo que no le corresponde porque México es soberano. Eso es. Entonces la idea bíblica de soberanía, en este caso la soberanía de Dios, incluye pues todo lo que involucra su majestad divina y abarca por lo menos tres cosas. Tres. Número uno, el hecho de ser soberano implica propiedad. De hecho, la palabra hebrea para señor es Adón y en griego es Kyrios. Y ambos dan la idea de un señor donde todos los demás están abajo y él está arriba. Que él es el que está más alto que todos los demás. Y la Biblia lo habla constantemente y utiliza esta palabra permanentemente. Él es soberano, acabamos de leerlo hace un momento, que él es soberano en los cielos y en la tierra. Es decir, que está más alto en cualquier lugar. En los cielos está más alto y en la tierra este es el más grande. Sobre todo con sus hijos. Está más arriba. Por lo tanto, como Señor, Él tiene propiedad. De hecho, nosotros somos propiedad de Él. ¿Recuerdan ustedes que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Y ese sello es lo que en los tiempos antiguos se utilizaba para marcar a alguien que era de su propiedad. Por ejemplo, se marcaban a los esclavos. Entonces nosotros no tenemos un sello físico, pero tenemos ese sello del Espíritu Santo. Por lo tanto, le pertenecemos. Somos su propiedad. Eso es una característica de un soberano. Segundo lugar que tiene el soberano, tiene autoridad. Dios tiene el derecho absoluto de imponer su voluntad sobre todas sus criaturas. Pero algo más, recuerde esto, pero sus mandamientos nunca, si subrayelo bien, nunca son arbitrarios. Sus mandamientos, lo que desea para su pueblo, nunca va para hacerles mal.
Recuerden, el profeta decía, yo tengo de pensamientos de bien y no de mal. Es la declaración de Dios para su pueblo. Y esos mandamientos expresan su carácter, su amor justo y su amor santo también. Entonces, si ustedes entienden, autoridad no significa que te va a imponer de manera arbitraria algo. No, no, no. Lo que significa es que Él pone las leyes y nosotros tenemos que obedecerlas. Y esas leyes son para nuestro propio bien. Cuando nosotros somos confrontados con las leyes de Dios, las personas no tienen el derecho de negociar, mucho menos de desobedecer esas leyes. No, porque Él es la autoridad, porque Él es soberano. En tercer lugar, ser soberano implica control. Dios es el amo del universo. Si el día de hoy salió el sol, ¿por qué creen que es? ¿Por la madre naturaleza? Porque así dicen, ¿verdad? En la televisión, incluso los programas de Nat Geo, ¿verdad? O sea, la madre naturaleza. Y cuando los que dan los pronósticos, la madre naturaleza hoy nos regaló un día soleado. O tenemos la madre naturaleza, hoy pues dio un frío, ¿no? No. El que tiene el control de las cosas es Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, el único, el que fue, el que es y el que siempre será. A veces podemos decir que Dios está molesto, airado, incluso la Biblia misma lo dice, pero ¿sabe qué? Pero nunca Él se desfoga como nosotros muchas veces lo podemos hacer. Cuando decimos que Dios es soberano, estamos afirmando que Él es el alfarero y que en sus manos tiene el barro que somos nosotros y que Él nos va a moldear como Él quiere y jamás el barro le puede decir a su alfarero cómo moldearlo. Porque Él tiene el control. Él tiene el control. Mire, es que yo también estoy en la iglesia y yo soy fiel, pero a mí las cosas, mire, me están viniendo de esta manera, aquello. Y a Él no, mira, ¿por qué? Porque Dios lo conoce. No quiere decir que uno es mejor que otro. Dios conoce y sabe cómo va a moldear a cada quien. ¿O no es cierto? Recuerde que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pues Él. Dios conoce y Él, como controla todas las cosas, Él va a moldear a cada quien de acuerdo a como sea necesario. Porque Él es soberano y Él tiene control de todas las cosas. El barro jamás le va a decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así de esta forma? Yo quería hacer pues una tacita para café. Mira, lo que me hiciste es un florero. No le va a decir nunca el barro eso. El alfarero es el que hace y determina qué es lo que va a hacer con el barro. Ahora, nosotros decimos que Dios no está sujeto a ninguna norma o ley que no sea su voluntad y naturaleza. Y que no tiene Dios que rendirle cuentas a nadie. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Tal vez suene preocupante para algunos. Ay, ahora si Él no tiene que rendirle cuentas a nadie, pues si estamos amolados, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Porque un poder soberano en una persona, con toda seguridad, lo va a convertir en un dictador. Con toda seguridad. Hitler, por ejemplo, en Alemania, llegó a tener tanto poder que mató a 6 millones de judíos. Pero fue por el poder que tenía. ¿Sí? ¿Comprenden? Dios no le... Y Hitler no le da cuentas a nadie, de hecho, ¿no? Entonces, pero Dios, aunque no le tiene que dar cuentas a nadie, nunca va a hacer algo como Él. Jamás va a abusar de su autoridad. Jamás va a decir, como yo soy soberano, a ver, voy a probar qué tal responde esta gente. No. Aunque Dios no tiene que rendirle cuentas a nadie, ¿saben qué? Él siempre va a hacer las cosas para poder bendecir a sus hijos, para bendecir a su creación. Tanto es así que Dios no solamente creó al hombre, creó las cosas naturales, sino que aún al día de hoy sigue cuidando para que el oxígeno nunca falte, para que el sol siempre todos los días tenga que salir. ¿Cuida o no cuida de su creación? Sí comprendemos. Pero Él no le da cuentas a nadie.
Él podría decir, mira, estos se han portado mal este fin de semana, les voy a dejar sin sol. O les voy a dejar sin oxígeno. Imagínense que nos quedemos sin oxígeno. Nadie puede comprarlo. Lo que podemos ver entonces es a un Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y es soberano, pero sus misericordias lo vemos cada mañana. El Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Es decir, en cualquier lugar, Él los hace. Y aquí en Daniel, quiero que me acompañen a Daniel, capítulo 4:34, porque aquí hay algo extraordinario, una revelación tan maravillosa, pero que se lo dio a Nabucodonosor. Fíjense ustedes, Daniel 4:34 dice: mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Estamos hablando de un rey pagano con una revelación tan extraordinaria. Y luego dice: cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Fíjense, es impresionante, hermanos, esta revelación, les decía, que tiene el rey Nabucodonosor, porque él está describiendo hasta los confines que se extiende el gobierno de Dios, que Él hace su voluntad en el cielo, pero también acá en los habitantes de la tierra. La tierra tiene un movimiento de rotación y otro de traslación, pero no solamente es la tierra, son todos los planetas, y juntamente con los planetas es todo el sistema solar, y no solamente el sistema solar, sino que toda nuestra galaxia tiene movimientos que lo mantienen, y Dios lo tiene así, de esa manera. Imagínense, estando acá, podrían desviarse los meteoritos y caer aquí en el centro de Monterrey. Nunca cayó. ¿Por qué cree que nunca cayó? Dios sigue teniendo cuidado. Pero el día que caiga, Dios no se descuidó. Dios está mandando por alguna razón. Dios tiene control de todas las cosas y Él siempre hará su voluntad. Por otra parte, Él dice que Él quita y pone gobernantes y que no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Por eso estábamos orando hace un rato, ¿verdad? Cuando nuestro hermano nos dirigía en la oración, que Dios pueda guiar a las autoridades, que es muy importante. Entonces, si Dios tiene el control del cielo y de la tierra, ¿quién puede cuestionar o quién puede aconsejarle cómo hacer mejor las cosas? Aunque muchas veces los hombres dicen: si yo fuera Dios, yo hubiera hecho esto, hubiera cambiado. Peor aún, algunos todavía tratan de exigirle que demuestre su poder. Hermanos, Dios es soberano y hace lo que Él quiere. Y el hombre también hace lo que quiere, pero no es soberano. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que rendir cuentas a Dios. Dios no tiene que rendir cuentas a nadie. De repente ahora, sobre todo cuando uno está joven: no, yo no rindo cuentas a nadie. No, yo hago lo que se me da la gana. Y voy a hacer esto y aquello y lo otro. Y queremos dominar el mundo. Pero no sabe que vamos a avanzar. ¿Hasta dónde? Hasta donde Dios ha puesto el límite. Hasta ahí. Dios no depende de nada externo a Él. El hombre sí depende de algo más fuera de Él. ¿Qué sería de la humanidad sin el aire? ¿Qué sería de la humanidad sin el agua? ¿Qué sería de la humanidad sin el alimento? Es decir, el hombre depende de más. Sin embargo, Dios es el que da vida y Dios aliento y da vida a todas las cosas que existen y que hay acá sobre la tierra. Dios no depende de alimento. Él no necesita. De hecho, hay un salmo que dice: si yo tuviera hambre, no sería a ti a quien yo pidiera. ¿Sí se acuerdan? Porque Dios no necesita de esas cosas.
Fíjense, Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si el sol no se mueve un poquito y se acerca a la tierra, o la tierra al sol, es porque la palabra de su poder los mantiene en la distancia correcta. Si la tierra se acercara al sol, moriríamos achicharrados. Y si la tierra se alejara del sol, moriríamos congelados. Pero lo mantiene a la distancia exacta, de tal manera que nosotros podamos vivir aquí. Porque Dios definió, Él diseñó la tierra para que el hombre pudiera vivir. Y Él hasta el día de hoy, desde la creación hasta el día de hoy, Él ha tenido cuidado. Siendo soberano, no dijo, ya me cansó, mira, tengo 6,000 años acá sosteniendo estos. No dijo eso. Bueno, usted lo completa en la otra palabra, ¿verdad? Entonces, imagínense, pero Dios está ahí. Sin embargo, el hombre no muchas veces no se ha dado cuenta de eso. Lo único que muchas veces el hombre hace es quejarse. No, si yo fuera Dios, nunca mandaría, tendría un clima bien chido acá. Lo que no te das cuenta es algo, que Dios es más sabio que tú y que yo. Y Él sabe exactamente por qué hace así las cosas. Ahora, por otro lado, quiero que sepa de que Dios no deja de ser Dios cuando no manifiesta su poder o de forma visible o sobrenatural. Pues su soberanía justamente consiste en que Él actúa y deja de actuar cuando así es su voluntad. Señor, pero si hicimos 40 días de ayuno y no lo sanaste. Bueno, esa es su voluntad porque Él es soberano. Otro, ora, Señor, sánalo por favor, te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Y ¡pum! Dios lo sana. Señor, pero ya estaba ayunando y acá ni siquiera ni ayunó. Ni hizo ayuno de Facebook. Y le contestaste. Bueno, Dios es soberano. ¿Sí? ¿Ha visto la ridiculez? Ayuno de redes sociales. Hermanos, Dios cuando no dejó que acá ocurriera algo, no se manifestó de manera sobrenatural, es soberano. Y cuando se manifestó acá, a pesar de que de repente no tenía las credenciales espirituales en que algunos de repente piensan que con eso van a torcer la mano de Dios, también es soberano. Lo hizo en su soberanía. ¿Sí captamos la idea? Porque Dios es así. Es decir, no hay nadie encima de Él en poder y autoridad. Y a nosotros esto, en lugar de poder temer a un ser tan poderoso, soberano, esto debería traer consuelo. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros necesitamos ya descansar de tantas cosas. La soberanía de Dios debería traer descanso a nosotros. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes el siguiente cuadro que tenemos acá. Y también tenemos de repente a alguien que de repente no nos cae bien, o no le caemos bien, vamos a decir así. Señor, por favor te pido que me ayudes, necesito un trabajo. Y el otro que esté orando, Señor, no le des trabajo porque tú lo conoces, y no, porque mire lo que me hizo. ¿Te imaginas? ¿A quién le va a escuchar Dios? ¿Sí comprenden? Dios es soberano y no se deja llevar por los chismes. Él sabe la situación de cada quien. Y entonces, ¿podemos confiar en un Dios soberano? Porque no va a recibir influencia de nadie. ¿Sí se dan cuenta qué extraordinario? Ahora sí, comienza a tener razón la soberanía de Dios, que Él hace como Él le place. Entonces, el segundo punto que les dije que vamos a desarrollar el día de hoy es descansando en su soberanía. Entonces, hermanos, la clave siempre será ver las cosas desde una perspectiva eterna, no terrenal, sino eterna. Entre menos pensemos en lo terrenal, más vamos a crecer en la madurez y en el entendimiento de quién es Dios, de sus planes y también de sus designios. Sabiendo estas cosas, entonces, ¿cómo poder estar preocupados o afanosos? ¿Por qué? Si yo estoy mirando a las cosas espirituales,
Yo me voy a preocupar en primer lugar por mi vida espiritual. Porque lo demás yo sé que vienen por añadidura. Entonces ya no estoy tan clavado en esta situación, en este problema, en esta circunstancia, porque todo es parte de la añadidura. Señor, te pongo esta situación en tus manos. Gracias porque sé que me escuchas. Amén. Pero ahora sí, Señor, ayúdame. Mata este orgullo que hay en mi corazón. Me voy a preocupar más de que mi vida esté más santa, que mi vida sea más agradable a Dios. De todas las demás ya los puse en sus manos. Él no se va a olvidar. Pero muchas veces nosotros, el hombre tiende a pensar más en sus cosas de este mundo que en las cosas espirituales. Pero si Él no se va a olvidar, ¿o cree que se va a olvidar? No. Pero muchas veces, a veces, nosotros pensamos y nos preocupamos de eso. Señor, este año 2018 yo declaro que voy a ser un mejor esposo con tu ayuda. ¿Eso se puede ser, sí o no? Ayúdame a poder yo hacer esto. Y eso todos los días. ¿Por qué todos los días? ¿Y por qué no pedir el trabajo todos los días? Y sí, que el corazón. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y todos los días parece que ya está muerto. Cuando de pronto ¡fum!, el corazón, ¿verdad? Se levanta, como que resucita nuevamente. Y esta carne necesita morir todos los días. Every day. No se olviden. Entonces, nuestra perspectiva ya no va a estar en las cosas temporales, terrenales, sino van a estar en las cosas celestiales. Entonces, cuando nosotros, yo pregunto, Señor, fíjense ustedes que alguien diga, Señor, ese no merece ser salvo, quítale tu salvación. Gracias a Dios que no es cierto, que Él es soberano. Y Él ha dicho que en sus manos estamos seguros. Así es. En sus manos estábamos seguros. ¿Quién podrá arrebatarnos de sus manos? Porque nosotros ya ahora estamos mirando la perspectiva correcta. Hay 3 historias que quisiera que narrarles, y 2 historias vamos a decir. Si alcanza, hacemos la tercera, pero 2 historias. Yo quisiera que podamos recordar y juntos poder compartir y ver cómo Dios obra de manera soberana. Ustedes lo deben recordar a Sadrach, Mesach y Abednego. Son los 3 amigos de Daniel. Pasaron una situación en la cual tenían que postrarse delante del rey Nabucodonosor, y entonces él era la ley. Y entonces fueron unos chismosos a informar al rey que eso no estaba pasando. Y entonces pues estaban metidos en grandes problemas. ¿Por qué? Porque el rey Nabucodonosor, los 3 amigos, incluyendo Daniel, los 4, eran esclavos, eran prisioneros. Entonces ellos estaban allí con el rey y los estaban criando, lo estaban formando para poder ser oficiales del rey. Y no es posible que ellos, teniendo tantos privilegios, ahora no se quieran postrar delante de Nabucodonosor. Vamos a Daniel capítulo 3, versículo 8. Y vamos a ir avanzando poco a poco esto. Porque aquí vamos a ver cómo Dios de manera soberana se está moviendo. Dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos, estos son los chismosos que estoy hablando, ¿verdad? Vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Por eso que son chismosos, porque lo hicieron maliciosamente, ¿verdad? Dios no se deja llevar por nada, recuerden. Y el versículo 9 dice, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Y aquí viene la acusación. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. La estatua de oro era de él. O sea, no adoran. Pero aquí vamos a ver
primer lugar, estamos viendo un ejemplo de un soberano terrenal. ¿Quién? Nabucodonosor. Era soberano, pero era terrenal. Que ha decretado que todo hombre se postre delante de su estatua. Pero estos judíos, creyentes de Dios, ellos se niegan rotundamente, pues saben que hay un solo soberano que gobierna los cielos y la tierra. Y recordaban aquel mandamiento y lo llevaban en su corazón. Solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. No te postrarás delante de ninguna imagen en semejanza en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, pues Dios es celoso. O sea, ellos tenían guardado en su corazón estas palabras. No les importaba ese decreto, vas a ser echado dentro del horno de fuego ardiente. Eso no, pues si el soberano es Él, no Él. El soberano no es el rey terrenal, es Él. ¿Cuántos aquí obedeceríamos a pesar de que el obedecer a Dios nos lleve al horno de fuego? Es triste que muchos solamente obedecen pensando en obtener algún beneficio. Digo, de parte de Dios, ¿no? Y aquí vemos que ellos obtuvieron lo contrario a un premio por obedecer. Ellos iban a obedecer a Dios y el premio era que los echen ahí, al horno de fuego. ¿Y por qué determinaron obedecer? Versículo 13, ahí sigamos. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones. Seguro ya los tenían ahí listos, ¿no? Para llevar de volada en cuanto el rey pide. Y ellos ya sabían que iba a pedir eso. Así que ya está, al instante, ¿no? Fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina? Miren, acá este soberano le va a dar una oportunidad. Mira, ahora vamos a tocar de nuevo para ustedes nomás, a ver que demuestren, ¿verdad? Fíjense la escena, ¿no? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Pues el soberano rey de Babilonia ya estaba enojado. Pero a pesar de estar enojado, recuerden, ellos, los que han leído esto, saben que tenía cierto aprecio, por eso estaban sobre los negocios, ¿no? De Babilonia. Entonces, como que les da una oportunidad. Chicos, no se hagan los valientes, así que venga, le voy a dar una chancita, ¿verdad? Vamos a tocar de nuevo, a ver, muchachos de la alabanza toquen, ¿no? De nuevo, ahora sí se van a postrar, ¿no? Eso es más o menos lo que estaba diciendo, ¿no? Porque si no lo hacen, ahí sí que, pues, ahí al horno. ¿Y qué Dios le va a poder librar de mis manos? Recuerden, yo soy el soberano. O sea, no hay nadie, no hay nadie sobre mí, yo soy el rey, ¿no? Aquí vemos que los muchachos, ¿qué demostraron? Los muchachos demostraron, porque eran muchachos realmente, recuerden que muy jovencitos se los habían llevado prisioneros. Entonces, demostraron en primer lugar una confianza en aquel que verdaderamente es soberano. Ellos, a ver, ¿qué hicieron? Comenzaron a reclamar bendiciones, comenzaron a arrebatar la bendición. Yo reclamo que este fuego se apaga. ¿Sí? ¿Dijeron eso? Yo ato la lengua de estos para que... Yo decreto que el fuego se extingue. ¿Dijeron eso? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ellos lo que hicieron es confiar en el Dios soberano. Versículo 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos. O sea, asegúrate de estar sirviendo a este Dios. No que te haces el que sirves. Asegúrate de estar sirviendo. Porque sirves a ese Dios que es soberano. ¿Sí comprendemos la idea? A quien servimos. Y él con toda seguridad dijo: puede librarnos del horno de fuego ardiendo. ¿Qué te parece? Y de tu mano, oh rey. No, pues con esto peor, ¿no? Y no solamente del fuego, también de tu mano nos puede librar. Y si no, o sea, y si no fuera así, sepas, oh rey,
que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué impresionante, hermanos. Qué impresionante, no tiene punto de comparación con alguna obediencia que nosotros hayamos tenido en nuestra vida. El mayor sacrificio que tú y yo podamos hacer, creo que no se compara, hermanos, en nada con la valentía y la confianza de estos muchachos. Noten dos cosas. En primer lugar, ellos sabían y conocían el poder de ese Dios que estaban sirviendo, ese poder ilimitado, y que Dios los podía librar de ese horno. ¿Por qué? Porque el poder de Dios era mayor. Muchas veces estamos en el trabajo, ay, no sé qué voy a hacer, creo que me van a despedir. O sea, ¿qué? ¿Te olvidas que Dios es soberano y que tiene poder incluso para cambiar la mente de tu patrón? ¿Se dan cuenta? No te están mandando a un horno de fuego. A veces por cosas como esas nosotros, el problema, ¿sabe cuál es? Es que como no le estamos sirviendo, no le estamos conociendo. Ese es el problema. El segundo lugar dice que aunque no lo librara de ese fuego, fíjate, Él tiene el poder, pero si no lo librara, aún así no estamos dispuestos a retroceder o a hincarnos delante de esa estatua. Es lo que dijeron. ¿Cuántas veces nuestra obediencia está condicionada a ver señales? Y le condicionamos a ver si Dios responde. Dios, si tú me ayudas, yo te voy a servir. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? O tal vez tú has sido uno de ellos. Dios, si tú me prosperas, voy a ofrendar y voy a dar diezmos. Dios, si tú me sacas de esto, te voy a seguir. Es decir, muchas veces estamos poniéndole condiciones a Dios. Cuando vemos aquí que estos tres muchachos dijeron, Él nos puede salvar. Pero si no fuera así, igual no vamos a hincarnos delante de esa estatua. Ellos conocían a Dios. Ojalá que nosotros entendiéramos al Dios que servimos y dejáramos esos pues caprichos de a veces de niños que muchas veces nos mostramos como tal. Dios es soberano. Él no depende de nosotros. Él es el que pone las condiciones, pues donde Dios gobierna no manda ser humano. Él sigue gobernando y el día de hoy todavía sigue siendo soberano. En lugar de poder, entonces nosotros lamentarnos de las cosas, decimos todo está en control del Señor y por eso puedo caminar tranquilo. Versículo 19, ahí del capítulo 3 de Daniel, sigamos ahí. Miren esto. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Por eso, puede salvarnos de ti también, le dijo. O sea, miren ustedes hasta dónde llega, ¿no? Más que atrevimiento es confianza en Dios, porque saben que Él era el verdadero soberano. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro cambió contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Puede conmigo, puede con el horno y conmigo, ahora van a ver quién soy yo. Bueno, ¿o será que tú vas a ver quién es mi Dios? Dirían ellos. ¿Sí o no? Evidentemente. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Y podríamos recordar las palabras de Jesucristo, aún vuestros cabellos todos están contados. Y es lo que veíamos la semana pasada. Él tiene cuidado de nosotros. Ellos no recibieron ningún daño. Yo recuerdo que cuando
era pequeño, éramos traviesos y teníamos que encender la estufita. Y de pronto a veces mi hermana pues con su cabello largo estaba, ay, para ver. Sí, les ha pasado, ustedes han olido cómo huele. Queríamos todo chamuscado, pero aparte de eso, el olor, ¿no? Como... Pero ahí, imagínense, lo calentó 7 veces y no olía absolutamente nada. Y yo quiero que sepan, este es el Dios que sigue siendo el mismo el día de hoy. No ha cambiado, su poder sigue. Porque algunos dicen, ah, pero se fue allá esos tiempos. No, también es el día de hoy. El día de hoy. Dios tenía un propósito en preservarles la vida. Su soberanía, en este caso, decidió actuar. ¿Y qué? Y salvarlos. Pero vemos otro caso, por ejemplo, en el libro de los Hechos. ¿Por qué no intervino con Esteban? Cuando Esteban era un hombre justo. Esteban lo estaban apedreando, fue el primer mártir y lo mataron así. ¿Por qué Dios no intervino cuando iban a matar a sus discípulos? Porque todos los discípulos fueron muertos, ¿verdad? De manera cruel. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Y quién eres tú o yo para poder disputar con Dios? Lo importante aquí, amados hermanos, es aprender a descansar, que nuestro Dios puede librarnos, y si no, sepas, oh Satanás, que no regresaremos atrás, sino que seguiremos caminando. Aunque la senda se haga angosta, sé que Él ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida hasta el fin. No le vamos a dar mayor importancia al enemigo si Él es soberano. Y a continuación hay una declaración asombrosa del rey Nabucodonosor, que ya leímos hace un momento. El versículo, capítulo 4, versículo 34. Mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Todo esto es posible porque mi Dios es soberano. Sin duda, otra historia digna de contar es la de Job. Aunque no nos detendremos a desarrollarla, pues creo que basta con mencionar algunos puntos destacados de Job. Tal vez usted quiera corroborar todo esto leyendo en la casa de repente todo el libro, a fin de poder tener un mayor entendimiento de la soberanía de Dios. Job era un hombre justo, el más justo en los tiempos, en esos tiempos en que él vivía. Job capítulo 1 versículo 10 dice, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Está hablando Satanás con Dios. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios, en su soberanía, le permite a Satanás tocar los bienes de Job e incluso sus hijos. De tal manera que si tú sirves verdaderamente, genuinamente a Dios, puedes decir, mi familia está en las manos de Dios y Él tiene control porque Él es soberano. Y si pasa alguna situación, Él sigue siendo soberano. Algo me está enseñando. Y en lugar de ponernos a reclamar, podemos decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Ayúdame, ábreme este entendimiento para poder comprender tus planes, tus propósitos. En un instante, hermanos, Job pierde absolutamente todo. Avisan que perdió sus animales, al ratito que perdió su casa y luego hasta sus propios hijos. Pero fíjense ustedes, pasemos ahí mismo al versículo 20. Después de todas las tragedias que pasó, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y se quejó. ¿No dice así? ¿Qué dice? Y adoró. Fíjense ustedes, y adoró. A veces nosotros hasta nos da una gripa. Ay, Señor, ¿por qué no me sanas? Mira, que no sé qué. ¿Pura qué? Con una gripa.
Aquí mire lo que pasó. Y él se postra a tierra y comienza a adorar. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. No dijo, ay, tanto que me costó levantar esta casa. Y mira, tanto que me costó este coche. ¿Por qué sucede eso? ¿Sabe por qué? Porque nuestra mirada está muy pegada a lo que es terrenal. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hasta ahora yo creo que lo he leído tantas veces esto y me sigue maravillando y hasta ahora no comprendo, mi mente es tan corta como Job, después de todo esto, pudo decir estas extraordinarias palabras. No atribuyó despropósito alguno a Jehová. ¿Qué estaba pasando con Job? Él estaba reconociendo que Dios es soberano. Dios le dio, Dios le quitó, bendito sea su nombre. Él sabe lo que yo necesito y lo que tú necesitas para poder transitar este valle temporal que se llama tierra, vida en esta tierra. Reconozcamos quién es soberano y quién tiene el derecho sobre nosotros. Y aprendamos a descansar. Que no hay situación o circunstancia que se le escape del control de nuestro Dios. Que cualquier cosa que nos pasa es porque hay un propósito eterno de parte del Señor. No es porque Dios quiere verte mal. No es porque Dios te quiere ver llorando. Es porque Dios te está formando aún. Aprendamos a discernir que todo está dentro del control de Dios. Lo único que tenemos que asegurarnos es de, como los jóvenes, de estar sirviendo a ese Dios verdadero. Porque de todas las demás cosas que son añadiduras, Dios se va a encargar. Un soldado anónimo escribió hace casi un siglo lo siguiente: pedí a Dios que me hiciera fuerte para sobresalir. Me hizo débil para que aprendiera a humillarme y obedecer. Pedí ayuda para hacer obras más grandes y me dieron dolencias para hacer obras mejores. Pedí riquezas para obtener la felicidad, pero me dio pobreza para ser prudente. Pedí de todo para poder gozar de la vida y se me concedió vida para gozar de todo. No recibí nada de lo que pedí, pero sí todo lo que podía esperar. A despecho de mí mismo fueron oídas mis oraciones. Soy entre todos el hombre más bienaventurado, porque Dios no me dio lo que pedí, sino lo que Él sabía que era mejor para mí. Si deseas ser dichoso por la eternidad, necesitamos aceptar la soberanía de Dios en nuestra vida. Se dice que una hermana cayó enferma y le preguntaron si quería morir o quería vivir, a lo cual ella le contestó: lo que Dios quiera. Pero uno de los que estaban ahí presentes le dijo: mira, si Dios lo dejara a tu voluntad, que tú escogieras. Oh, le dice, si Dios dejara a mi voluntad escoger, yo le volvería a dejar y decir que Él decida por mí. Porque ella entendía que siempre los planes de Dios son mejores que nuestros planes. Y la sabiduría de Él es más alta que nuestra sabiduría. Por lo cual podemos concluir: no necesito un premio grande para obedecer, porque Él es digno de mi adoración. No necesito una promesa para obedecer, pues su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta.